Démosle nomás. Buenas tardes, noches, buenos días también para quienes nos ven o nos van a ver en otro horario. Es miércoles 7 de agosto y son las 20:11. Hoy día un poquito más temprano que otras veces, analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? Mucho frío. Hola Omar, bastante frío y bueno, aquí estamos, aquí estamos. Fíjate que esta semana, bueno, como hace largo tiempo ya, insisto, ha ido, ¿no es cierto? El clima internacional y el clima nacional está agudo. Desde el punto de vista internacional hay una operación militar, ¿no es cierto?, que intenta el ejército ucraniano en un sector del territorio ruso, en el Kursk, que tiene algunas implicancias principalmente desde el punto de vista humanitario por los espacios que se atacan, por las víctimas que tiene. Eso se está pidiendo, ¿no es cierto?, que a nivel internacional hay una reacción en torno a eso, principalmente con el ataque a infraestructura religiosa, por ejemplo, entre otras cosas. El Medio Oriente está en una situación tremendamente dura, a la espera de la posible reacción del gobierno de Irán. Ya se habla, ¿no es cierto?, se está usando por parte de un sector de la prensa y del mundo principalmente anglosajón, del uso de algún tipo de bomba de corte nuclear por parte del Estado de Israel en Irán. Así por lo menos lo informa un analista que nosotros conocemos mucho, que se llama Alfredo Jalife. Eh, y en América Latina, ¿no es cierto?, el tema venezolano sigue estando en la agenda y el día lunes fue un lunes negro, con una caída, ¿no es cierto?, en los mercados bastante dura, eh, con pérdidas para la economía argentina duramente golpeada, la economía japonesa, por cierto, la norteamericana y en otros lugares también. Y Chile tampoco se libró de eso. Juan Andrés, en todo este panorama, ¿no? Estamos con muchas, muchas cosas. Sí, Y Omar, en mira, medio de Juegos Olímpicos, por cierto, ¿no? muchas cosas para aprovechar los tiempos. Sí. Bueno, una cosa que a mí me parece que en los medios hegemónicos de Chile se ha destacado, pero poco, es la gigantesca proeza, primero, de el campeón mundial, medalla de oro de lucha, Sí. un maestro cubano que ha hecho un récord inédito en la historia de las Olimpiadas. En la historia de las Olimpiadas. Nadie había logrado esto antes, ni el nadador norteamericano, ni el velocista jamaicano, nadie. Este es el primer atleta en la historia olímpica que alcanza este récord. Eh, y cuando él hace las primeras declaraciones con su bandera en la espalda, la bandera cubana, él dice cosas que yo creo que es súper importante tenerlas presentes, porque primero le entrega y le otorga esta medalla y este récord histórico, insisto, histórico en la Olimpiada, en la historia de la Olimpiada. Por eso es que creo que la reacción hegemónica no era esperable otra cosa, pero mezquina, como siempre, mezquina. Es una proeza enorme, pero él, ¿qué es lo que dice? Él dice, esto es producto de un obviamente gran esfuerzo y se lo dedica al comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro. ¿Por qué? Porque él dice, la Revolución Cubana llevó el deporte al pueblo cubano y comenzó esta proeza titánica que es colectiva,
de la cual él dice soy parte, pero que es expresión de un proceso, entre otros, no solamente el deporte, la ciencia, la educación, a pesar de todos los bloqueos criminales del imperialismo yanqui y de otros que no hablan de esto, porque no quieren hablar de esto, se niegan a hablar de esto, con una carencia de humanidad notable, tremenda, gigantesca, a pesar de toda esa criminalidad, eh, el campeón mundial olímpico, récord histórico inédito en la historia de las Olimpiadas, lo vuelvo a repetir, pone de relieve este hecho que es real. O sea, la Revolución Cubana, entre otras cosas, que combatió el analfabetismo, que puso el tema de la educación como una cuestión principal, la infancia como una cuestión principal, la ciencia como una cuestión principal, el deporte como una cuestión principal. Cuba en este momento, de nuevo, a pesar del bloqueo y de toda la criminalidad que tiene encima, se transforma en el país con mayores resultados y mejores resultados en las Olimpiadas de París de todo el continente, de toda la región. Eh, por lo tanto, yo de verdad inclino mi admiración hacia este ser humano, además muy humilde, y que con la emoción grande ha puesto para su pueblo esta tremenda proeza. Pero esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí. ¿Con quién definió la medalla de oro? Con otro cubano. Con otro cubano, sí. Escúchenme bien, amiga y amigo. Otro cubano, del cual es muy amigo y del cual el segundo cubano que logra la medalla de plata también es muy amigo y lo reconoce como su gran maestro, su gran inspirador. Se dan un abrazo tremendo cuando terminan la batalla. Y el otro cubano, ojo, el otro cubano que tiene residencia en Chile y tiene la nacionalidad chilena, ¿no? Lo abraza y también destaca esta proeza tanto del que sale medalla de oro como el que saca medalla de plata por Chile. Esa es la realidad, ¿no? Todo lo que se trate de, yo diría, maniobrar maliciosamente, poner las cosas en términos que no lo son, va a golpear con la realidad. Dos seres humanos notables, dos, dos seres humanos que han logrado tremendo sacrificio y tremendo esfuerzo. El deportista cubano que llega a Chile y que toma la nacionalidad chilena y se le otorga y compite por Chile, fue formado en Cuba. De hecho, él incluso deja ver que para él era muy importante seguir adelante en su trayectoria y también abrirse camino en otro espacio, porque al que tenía al frente, este otro gigante, le iba a ser muy difícil superarlo, y de hecho no lo logró superar, porque si yo no me equivoco, el campeón mundial anuncia también su retiro. Eso yo creo que es uno de los hechos más notables de la Olimpiada, aunque se le quiera desconocer, aunque se le quiera negar, aun cuando se le quiera rebajar, es uno de los hechos más notables de la Olimpiada en este momento, insisto. Para Chile también, por cierto, Francisca Crobeto se transforma en una persona que logra una epopeya notable, notable, con gran esfuerzo, con gran sacrificio, con una trayectoria desde su infancia. Y creo que ella, con su ejemplo, con su discurso, con su mensaje, une a Chile. Une a Chile. Y quiero decir algo que también se ha tratado de desconocer y se le ha tratado de negar. Francisca Crobeto tiene declaraciones textuales respecto del estallido. Textuales. Y en esas declaraciones ella encuentra que fue súper legítimo eso por el descontento, por las demandas, y enfatiza un punto que yo, Omar, comparto. Ella lo dice, yo no con esto no quiero avalar la violencia, no quiero avalar la violencia.
pero estoy de acuerdo con el estallido. Insisto, es una declaración textual de Francisca Crobeto. Ella es así. Y yo creo que lo más sano, lo más justo, lo más importante desde el punto de vista del honor deportivo es reconocerla a ella en toda su dimensión y respetarla a ella en toda su dimensión, en toda su dimensión. Yo quería poner eso de relieve, Omar, antes de entrar a los otros temas, porque son temas de impacto mundial y que dan mucha humanidad. Han habido otros fenómenos en la Olimpiada súper interesantes. El gesto que hacen las dos afroamericanas ante la campeona mundial brasileña es notable, notable, realmente. Un gesto impresionante, que ellas se pusieron de acuerdo, ¿eh? O sea, se pusieron de acuerdo para hacerlo. Y después explicaron por qué lo hacían. O sea, ellas querían poner de relieve la condición de las tres. La condición de las tres. No era solo su calidad deportiva, era su piel, ¿no? Y así lo dijo, creo que una de las deportistas afroamericanas. Ujú. Me recordó, no digo que sea lo mismo, por cierto, no es lo mismo, pero me recordó ese gesto que tuvieron hace unos cuantos años atrás en una Olimpiada, velocistas afroamericanos que levantaron sus puños con un guante negro, Sí, el poder negro. el poder En negro. un momento en Estados Unidos la represión, el racismo era brutal y se estaban abriendo camino a costa de muchas cosas. Mohamed Ali le quitaron su título mundial, lo metieron preso porque no quiso ir a la guerra. Y ahí tiene un discurso, Mohamed Ali, notable, notable, notable. O sea, él no quiso ir a la guerra contra Vietnam, para que quede claro. Para que la gente que cree que el globalismo y que el universalismo. No, no, no. O sea, el contexto real de Mohamed Ali es: no voy a la guerra contra un pueblo con el cual yo no quiero hacer la guerra, Vietnam. Un país que se abría camino con ideario comunista, que hoy día lo es, que no ocultó nunca su ideario, su doctrina, sus principios, que luchó, que ganó la guerra con el apoyo de la Unión Soviética y con el apoyo de otras revoluciones socialistas. La cubana, por cierto, la cubana que estaba en todos lados. Yo creo que esto es bien notable, ¿no? Y creo que es importante contextualizarlo porque algunas y algunos creen que hay una especie como de, no sé, como de una situación planetaria que no es la que es, que lo están viendo desde un ángulo bien peculiar. Mira, yo sumo, Mar, a lo que tú decías recién. Si lo que ocurre es que Estados Unidos está a punto de entrar a una recesión. Estados Unidos no es así en el aire, no, es Estados Unidos. Está a punto de entrar a una recesión. Y este es el análisis que hace que las bolsas se desplomen. Esto hace que el terremoto en las economías occidentales y más todavía en las economías dependientes, ahí yo cito a Celso Furtado, Hinkelhammer y otros más que desplegaron la teoría de la dependencia en la década del 60-70 y que lamentablemente el posmodernismo neoliberal ha ocultado o simplemente por ignorancia, por lo que sea, ni siquiera la considera, o sea, como si estuviéramos en un mundo globalizado, democrático, todos iguales, amiguis, eso es una cosa terrible, pero bueno, concreto, hoy día los efectos de la posible recesión está ahí, está ahí. El otro día nosotros en el análisis que hicimos, Omar, planteábamos por qué se apuraron tanto los demócratas para cambiar a Biden. Si no es porque se equivocaban por la memoria, eso puede ser. Si en realidad los demócratas cambiaron a Biden porque no ganaba la elección presidencial. Tampoco Obama, por eso es que no postularon a Obama. Y tampoco a la esposa de Obama, porque la mochila que tiene Obama, lo decíamos la otra vez, premio Nobel, fue a Cuba, muy bien todo aquello, pero ocurre que bajo el gobierno de Obama se produjo una depresión económica, no recesión, pero una depresión económica en Estados Unidos muy fuerte, en zonas industriales,
perdieron salarios, perdieron ocupación, se les vino encima sin que pudieran detener la tecnología china y no tuvieron cómo detenerla, porque no tenían cómo, si cómo lo van a detener, prohibiéndola al final. Eso es lo único que les quedaba. Perdieron poder adquisitivo. Entonces hay un votante norteamericano que mira esto, pues si no están viviendo en Chile, no están viviendo en Chile, están viviendo en Estados Unidos. Y obviamente que les interesa de sobremanera esta situación. Entonces, ¿qué es lo que hizo en el fondo el Partido Demócrata? El Partido Demócrata, que tiene una política exterior brutal, represiva total, hay una lista grande de golpes de Estado, dictaduras, de represiones, bueno, por lo que están haciendo ahora mismo. Si el gobierno demócrata es el actual, ¿no? Lo que hicieron fue rápidamente colocar a la única persona que eventualmente podía disputar este votante, que además hay otro votante en Estados Unidos que tampoco los análisis en nuestro país los considera, porque en nuestro país es bien curioso todo, ¿eh? Hay una serie de griteríos en los medios abiertos, gritan mucho, hay mucha violencia verbal. Yo no estoy hablando de sin filtro, estoy hablando de los canales abiertos, de otras radios, donde hay una especie de prepotencia, de un griterío fuertísimo y en alguna élite política también es bien llamativo. Es bien llamativo esto del griterío, esto de ponerle a la forma una cosa media. Bueno, vamos a ver hasta dónde se llega con eso, pero lo concreto es que en Estados Unidos hay otro votante que no es solamente joven, también lo hemos dicho, porque las movilizaciones y las protestas en contra de la intervención norteamericana en el Oriente Medio, particularmente en Gaza, no viene solo de las estudiantes universitarias y universitarios norteamericanos, que lo es, que lo es. Viene también del pueblo norteamericano, Texas, Los Ángeles, eh, California en general. En fin, hay una serie de manifestaciones y de marchas que emergen de la ciudadanía norteamericana en contra de esta intervención, sea por simpatía por Gaza, porque ven los videos donde matan y siguen matando niñas, niños. Es una cosa terrible, ya no tiene límite. Fíjate, ojo, no sé si hoy o ayer, 70 años del lanzamiento de la bomba atómica norteamericana sobre islas japonesas. Y vuelve a surgir esto que el comandante Fidel Castro, cuando fue a Japón, lo planteó de cara a la humanidad. No había razón militar alguna, para que el imperialismo norteamericano lanzara esas bombas atómicas que mataron a decenas, decenas y decenas de miles de personas. Eso es. Lo estamos recordando y claro, parece que hay algunos ambientes donde estas cosas ya ni siquiera se recuerdan, ni siquiera se tienen presentes. Entonces, yo lo que creo que en Estados Unidos, Omar, hay una situación muy compleja que se va a reflejar en la elección y que se va a reflejar fuertemente. Y que aquí no se saca nada, yo respeto mucho los análisis, incluso las opiniones, pero no se saca nada con omitir y transformar esto en una especie como de, no sé, pues como Kamala Harris es Kamala, qué sé yo. No, si, yo creo que no están las cosas en esos términos en Estados Unidos. En Estados Unidos está a punto de caer una recesión. Hay un votante norteamericano que no quiere guerras, hay otro que puede ser más o menos en el mismo universo que se expresa solidariamente con la matanza, con la masacre, y también hay otro que está muy alerta respecto de esta situación de recesión que se les viene encima y que ya tiene efectos no en la superestructura económica, sino que en la vida cotidiana de los norteamericanas y norteamericanos. Yo he estado estos días, por otras razones, conversando con varias ciudadanas y ciudadanos norteamericanos y me dicen que hay mucha alarma. Ahora, si no se quiere ver esto en Chile, porque aquí el nivel de dependencia no es solamente el punto de vista de la economía, es también de la subjetividad, desde el punto de vista de un montón de otros elementos. Bueno, ese es un problema, pero la realidad está otra. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa situación económica es la que está afectando, y tú lo decías muy bien, las economías dependientes. Y Chile no es una excepción. Fíjate tú el cambio que tuvo por estas razones y otras más, porque es cierto lo que tú dices, que en una manera desesperada, de mi punto de vista,
y muy avalado por el imperialismo yanqui, así como en el Oriente Medio, Ucrania intentó meterse en territorio ruso. Eso en las guerras convencionales o no convencionales, tiene un objetivo muy psicológico. Primero, no lo lograron, ojo, hay que decirlo, no lo lograron. Hubo muertes, hubo heridos. Por el lado ruso, una cantidad no menor. Por el lado ucraniano, centenares y centenares. Ojo, ojo. No hay proporción entre lo que perdieron unos y lo que perdieron otros. No la hay. Y desde el punto de vista estrictamente militar, y yo lamento tener que hablar del código militar, no lo lograron. No lo lograron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Allí lo que ocurre y que viene ocurriendo hace un buen tiempo es el tema del gas. Hace rato, o sea, es el tema del gas. Otras veces hemos dicho, acaba de anunciar el imperialismo yanqui que manda más buques de guerra al Oriente Medio. También hemos dicho, aunque no se quiera reconocer, que el imperialismo yanqui hace mucho rato tiene portaaviones, tiene buques de guerra hace mucho rato, no de ahora, hace mucho rato, muchos años. Y ahora instalaron un puerto en Gaza, un puerto para sacar gas, porque están medio desesperados. Y ocurre que esto rebota en nuestra región porque Nicolás Maduro, y con toda razón, pensando en el interés de un Estado nacional como el venezolano, que es un Estado nacional, lo que dice, bueno, si esto sigue por parte de Estados Unidos, el imperialismo yanqui, el petróleo que nosotros, el gas que nosotros le vendemos a Estados Unidos, lo vamos a pasar a los BRICS. Y se produjo un cambio y un giro notable en Estados Unidos. Notable. Esto está en simultaneidad con el hecho de que, más allá de una serie de controversias, lo que está ocurriendo en estos momentos es que en Venezuela, producto del proceso electoral que han reconocido gobernantes como López Obrador, que yo supongo que se le respetará, a lo menos se le respetará, a lo menos. Lula da Silva, que vino a Chile y dijo lo mismo, supongo que se le respetará. Petro, por nombrar a tres, de Colombia, pero hay más. La presidenta de Honduras, el presidente de Bolivia, país vecino, han reconocido el proceso electoral venezolano. El proceso electoral venezolano. Lo han reconocido, ¿no? Y han planteado un segundo tema, la no injerencia y el respeto a la soberanía de Venezuela. Esto lo dijo Lula en Chile, lo ha dicho Petro, lo ha dicho López Obrador. México, por esta razón, acusó de injerencista a la OEA y no fue a la reunión de la OEA. Y Bolivia, Colombia, Brasil y otros países más, en una cantidad bastante significativa, decidieron oponerse o se abstuvieron a esta intentona norteamericana a través de Almagro de generar una resolución en contra del proceso electoral y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y no lo lograron. Y ya no lo lograron. O sea, yo lo que creo es que en Venezuela lo que está cursando en estas horas es una estabilización de un proceso. Hay unidad en las Fuerzas Armadas. Hay unidad. Hay unidad en las Fuerzas Armadas y en la Fuerza Policial Nacional. No hay en este momento confrontaciones callejeras ni cosas que se le parezcan. No las hay. No las hay. Entonces, por la madre, si alguien quiere apostar a que haya violencia, es bien grave, pues, porque no la hay. Han habido manifestaciones pacíficas, pero confrontaciones violentas entre manifestantes de un lado y del otro no las ha habido. Y Venezuela en este momento está en una situación de cierta estabilidad. Las actas están en manos del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo convocó a las candidaturas presidenciales. Solo se obtuvo una, que es el señor que era el candidato de la oposición y reconocido por el imperialismo norteamericano. Él se obtuvo, todos los demás candidatos fueron. Entonces, cuando ya se empieza a meter
de una manera caprichosa la visión de un país y de su política y de sus poderes del Estado, con una lógica previamente ya cuestionada, a mí me resulta muy complicado, muy peligroso, no solamente para ese país, sino que para la convivencia de nuestro continente, ¿no? Y yo creo que en eso Estados Unidos no tiene límites, lo ha demostrado en la historia. Lo ha demostrado en la historia, lo está demostrando en el Oriente Medio, lo está demostrando en el Cuerno de África, lo está demostrando con Venezuela. O sea, yo siento que aquí es muy complejo cuando no se observa cuál es el factor principal de esta desestabilización, que es Estados Unidos. Y aparece Estados Unidos poco menos que como una especie de gobierno democrático. Un gobierno democrático, es súper complejo eso. En nuestro continente es muy complejo el punto de referencia, porque eh, hay una carta, me parece súper interesante, la forma y en el fondo, que escribieron Lorena Pizarro, Sí. quien fue presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y que tiene familiares detenidos desaparecidos, y que su madre fue una gran luchadora social, Sola Sierra, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Tuve el honor de compartir la Comisión Política del Partido Comunista de Chile con Sola Sierra, la conocí, compartí muchas luchas con ella, igual que con Gladys. Carmen Gers, diputada también, abogada, defensora de los derechos humanos, de una trayectoria intachable. La odian la derecha, la odia, la desprestigia, la tratan muy mal, muy mal. Hay una agresividad tremenda en contra de Carmen Gers, también de Lorena Pizarro. Gran defensora de los derechos humanos, pero no solo eso. Carmen Gers es una abogada especialista en derecho internacional, fue parte del equipo chileno cuando se produjo la controversia con Bolivia. Ella fue parte del equipo chileno en un tribunal internacional. Ha hecho tremendo aporte al Estado Nacional chileno. Tuve el honor de compartir con ella el grupo de Amigos por la Paz en Colombia, en el cual estaba Ángela Geria, madre de Michelle Bachelet, estaba Isabel Allende, estaba Gabriel Gaspar, también estaba Andrés Alamán, estaba el abogado Salaquet. Nos tocó ir juntos a Colombia. Carmen Gers es una mujer de una trayectoria en todos los planos, y su compañero de vida fue el periodista comunista Carlos Berenguer, al cual conocí también en el norte. Cuando ellos estaban en Calama, yo estaba en Antofagasta y cruzábamos un poco, en fin. Y la tercera persona que firma esta declaración, y yo la sugiero con mucho respeto, con mucha convicción, que se lea, por favor, que se difunda, porque son cosas de fondo. Es la hija de Sebastián Acevedo, que también es diputada por la 8ª región. ¿Quién era Sebastián Acevedo? Era un revolucionario, un comunista, que cuando la CNI detuvo a sus hijos, él se fue a la plaza de Concepción y les dijo: yo me quemo si no liberan a mis hijos. Y se quemó. Se quemó. María Candelaria es hija de Sebastián Acevedo y es una gran diputada de la 8ª región. Ellas tres han escrito una carta que obviamente el sistema hegemónico no le ha dado ni bola, y yo esperaría que otros medios también la consideren, porque es una lección de ética, de moral y de política. Y hace referencia, a propósito de algunos que han planteado con una ligereza, Omar, amiga y amigo, pero con una ligereza. Yo creo que es bueno compartir con las nuevas generaciones estas cosas. Mira, yo no tengo ningún problema en decir, yo cuando era cabro también era bastante prepotentón, no, algunos dicen en la edad,
puede ser, pero tampoco uno puede decir, porque soy joven, soy prepotente. No, no, no puede ser eso, no puede ser. A mí me tocó vivir una etapa en donde sí habían trayectos, espacios comunes de generaciones. Mucha mirada, admiración hacia grandes luchadoras y luchadores sociales de mucho mayor edad que uno. Pero también desde ese engreimiento juvenil, yo me recuerdo que para nosotros el punto era la transición al socialismo y también no había que mirar para atrás, o sea, Pisagua era algo imposible de repetir, no, no iba a ocurrir eso en Chile, una sociedad que en los 60 y los 70 era una sociedad plural, diversa, mucho más diversa que ahora, mucho más diversa que ahora, mucho más transgresora que ahora, pero mucho más transgresora en todos los planos, en el arte, en el comportamiento cotidiano, era mucho más transgresora. Eh, bueno, esa sociedad se pegó en la retraída que se pegó y que Pisagua quedó chico Pisagua, porque se nos vino el terrorismo de Estado de una manera tremenda. Entonces, yo creo que cuando María Candelaria, Carmen y Lorena escriben esta carta, a propósito que a alguien se le ocurrió decir que ni Pinochet se había atrevido a tanto para hacer referencia y descalificación al gobierno de Nicolás Maduro, porque eso es lo que se ha tratado de hacer. Ahí hay argumentos muy sólidos, mucha historia, mucha fuerza ética para entrar a este análisis de lo que está ocurriendo en Venezuela y en nuestra región. Yo creo que es súper importante tener presente este tipo, no son solamente testimonios, son argumentos, y creo que es súper importante desplegarlos con mucha fuerza porque hay un intento muy brutal, pero muy brutal en Chile en estos momentos, que está cursando de atacar, disminuir, caricaturizar, estigmatizar a las ideas de izquierda, a las ideas comunistas, a las ideas de la transformación, y todo amparándose en Venezuela, que es muy grave. Yo no había visto hace muchos años esta situación, hace muchos años, distorsiones, o sea, distorsiones brutales. Yo hoy día estuve en la radio del Canal 13 y le decía al colega que me entrevistó, mira, tú entrevistaste aquí hace unos días atrás, el domingo, al presidente de la UDI y el presidente de la UDI de manera estigmatizadora, o sea, porque no es que lo diga, no, de una manera para descalificar, dice que yo estaba en Venezuela y yo nunca he ido a Venezuela en este tiempo. Entonces el punto no es si yo estoy o no de acuerdo con el proceso venezolano, el punto es que aquí se está mintiendo y mintiendo y mintiendo de una manera descarada. Hay una declaración de Chile Vamos, no sé si ese mismo día, de nuevo señalando que Boris Barrera y yo estábamos en Venezuela. Y es una declaración que yo la vi, me sorprendió mucho en el portal de la radio cooperativa. Y se vuelve a repetir. Se cita, entrecomillado, pero ahí está. Entonces aquí se está ya a un nivel de mentiras, de descalificaciones, que a mí me parece que las fuerzas progresistas lo debieran considerar, porque francamente no sé a quién le ayuda en este momento en Chile que al Partido Comunista se le trate de descalificar, estigmatizar y tratar de sacar del escenario político chileno. Cuidado, si esa es la conclusión, yo creo que hay un error garrafal, Oye, Juan Andrés, garrafal. frente a todo este paneo que has hecho, ¿no? Extenso y sin embargo muy claro, fíjate que yo tengo la impresión de que acá hay, y digo elementos que tienen que servir para el análisis, ¿no? Que todo lo que ha ido entregando, más otras cosas, ¿no es cierto?, que uno puede ir aportando. Yo creo que indudablemente hoy día, frente a toda esta situación internacional, frente a toda esta crisis de la que hemos ido dando cuenta, que tiene diversos rostros, diversas formas, diversos estilos, yo creo que hay un elemento que
los medios de comunicación, los analistas políticos y quienes están dedicados al mundo, en el fondo, de poder intentar dilucidar lo que está ocurriendo en Chile y en otros lugares, es que hoy día estamos en un contexto de guerra cognitiva. Y no es que yo lo diga por ser pedante, no, es que ese concepto es manejado por la propia OTAN. Es que ese concepto es manejado por el mismo, ¿no es cierto?, por los mismos norteamericanos, es un concepto de ellos. Entonces, en este contexto de guerra cognitiva, es es súper difícil pensar. Yo les diría que es bien arriesgado incluso pensar. Lo común es tratar de seguir la corriente de lo que te están instalando. Entonces, en este contexto de guerra cognitiva, resulta que aquí hay víctimas de esta guerra cognitiva. Y esas víctimas son los usuarios de las nuevas tecnologías, que pueden ser hackeados. ¿Y cómo son hackeados? Son hackeados social, cultural, políticamente. O sea, esto que tú estás diciendo frente al tema, ¿no es cierto?, de un supuesto viaje a Venezuela, pero no solamente eso, sino que muchas otras cosas más, en donde no hay una capacidad, ¿no es cierto?, o sea, el mentir se hace de una manera donde bajo ninguna vergüenza. Y el tema es que hoy día medios de comunicación supuestamente serios, hoy día están en eso y repiten esos postulados y repiten esas disposiciones que vienen preestablecidas de otros lugares. Yo creo que ese es un elemento de análisis súper necesario para tenerlo en conciencia y tenerlo en conciencia no solo para nosotros que somos los más viejos y que venimos de otro mundo y que nos hemos integrado e instalado en este otro, en esta dimensión, ¿no es cierto?, de este tipo de hackeo, de esta idea, ¿no es cierto?, del fake news y tantas otras cosas, tantas otras formas de ejercicio de manipulación, y que tal vez porque uno venía de otro mundo, uno está más abierto a entender y a ver eso, porque uno conoció otra cosa. Tal vez el que con este aparatito lo tiene desde muy pequeño, ya no es capaz de distinguir, o sea, ya no es capaz de distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso. Y ese es un elemento que es tremendamente peligroso y que para el ejercicio de la política y para el ejercicio de quienes son y quieren ser y quieren proyectarse como dirigentes sociales, hay que tenerlo muy sobre la mesa, en el sentido de la peligrosidad a la que estamos expuestos todos, unos y otros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas. Entonces, yo creo que ese es un elemento. El segundo elemento que nosotros hemos ido integrando durante todo el ejercicio de este programa, desde el tiempo, desde los primeros que hicimos, es el tema de la geopolítica. De que tú no puedes tener un análisis de lo que está ocurriendo y mirar solamente desde el espejo y desde el ombligo chileno sin considerar el espacio geopolítico donde estás, sin considerar tus vecinos, sin considerar, ¿no es cierto?, con quiénes tienes tus políticas de alianza a nivel internacional, a nivel nacional, por cierto. Entonces, si tú no tienes esos elementos sobre la mesa y los tienes perfectamente claros, entonces lo que ocurre es que empiezas, como se dice, empiezas a estar en campos minados y pierdes claridad en las propuestas que tú tienes, que pueden ser legítimas de uno u otro lado. Si yo no, aquí no hablo de buenos y malos. Yo no estoy diciendo que que el señor Heraldo Muñoz sea un miserable. Yo no, no. Él está defendiendo su postura. Y su postura es muy clara. Si él estuvo en la OEA, ¿qué va a defender? Obviamente que va a defender a un tipo como Almagro. La pregunta para nosotros es si nosotros vamos a aceptar
los argumentos de Almagro, porque los argumentos de Almagro no son distintos a los que se ocuparon en el caso de Bolivia. Cuando se habla de Venezuela no son distintos, son medianamente los mismos. Y esas son las situaciones que para nosotros hoy día tienen que llamarnos la atención. Esos son los elementos más allá, ¿no es cierto?, de la discusión. El problema está, es que en este contexto donde todo se desvirtúa, donde la agresión que hay es por momentos incalificable, entonces esto no te permite tener un ambiente de discusión seria, porque te están cerrando los ambientes de discusión seria, porque no quieren debatir en definitiva. Porque ¿cómo no va a ser debatible el principio de la certeza de las famosas actas? Oye, si es debatible, ¿no? Es más que debatible. O sea, ¿quién tiene la certeza de que esos son esas u otras? O sea, si estamos Sí, hablando de fe, estamos hablando de el, elementos de fe. O sea, Omar, si que pero- esos son elementos que son, sí, que a mí, cuando uno los escucha, realmente es muy complejo. sí, pero mira, sí, Omar, ¿sabes tú cuál es el problema de esto? Yo he estado observando, por ejemplo, en otros países, que no está pasando lo que pasa en Ujú. Chile, de la región. Aquí se está usando y abusando de la situación de Venezuela para interpelar al Partido Comunista y poco menos que hay, bueno, la derecha que duda cabe, pero otros sectores de que se salga del gobierno, Sí, pues, sí, eso es. se salga del gobierno. O sea, eso es lo que están haciendo. Mientras, ¿qué ocurre en estas horas en Chile? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en Chile? Hay comunas en donde van a cumplir 6 días sin luz eléctrica y en algunos lugares no tienen agua y la gente está saliendo a las calles a protestar y hace barricadas. Y no solamente en Santiago, sino que también en la zona sur. Yo pediría, por favor, no los repriman, no los repriman. Y eso tiene nombre, la empresa transnacional Enel y CGE. Tiene nombre, tienen tasas de ganancias tremendas y una parte importantísima de esas ganancias eh, las mandan al negocio o sea, perdón, las FP, el negocio de la FP, o sea, de las pensiones, los que están boicoteando la reforma de pensiones, para que en Chile haya una pensión mínima, mínima, estamos hablando de algo re mínimo, ni siquiera estamos hablando, por ejemplo, en México ahora se está avanzando hacia una pensión que implica el último salario de la persona, el último, el salario. Esa cuestión aquí en Chile no existe, no está ni cerca, ni cerca, ni cerca. Entonces hablamos mucho de la defensa de la macroeconomía, qué sé yo, y ocurre que tenemos la recesión norteamericana. O sea, nosotros estamos cubriendo la recesión con esa política económica. Nosotros estamos Exactamente. defendiendo la recesión. Eso es lo que, esa es la realidad. Desde el punto de vista marxista, esa es la realidad. Bueno, pero ocurre, mientras está pasando eso, ocurre que aquí hay todavía, en este momento que estamos hablando, casi las 9 de la noche del día miércoles 7 de agosto, vamos a cumplir 6 días donde hay gente que no tiene luz eléctrica. Y ocurre que sí, que no, que sí, que no, que reuniones para allá, mucha cosa mediática y qué sé yo. Pero yo siento que aquí hay dos cosas que se están afectando severamente. Por lo menos mi planteamiento es que con urgencia, porque es una urgencia que se va a repetir en el futuro. Esto no va a parar aquí, esto va a seguir en los próximos años, igual que los incendios, igual que las catástrofes, igual que los terremotos. Mira, yo no quiero ser más, o sea, a ver, dispárenle, ya dispárenle al mensajero, ya estoy medio acostumbrado, dispárenle al mensajero. Yo, ok, hágalo, ya. Total, qué cuestión. Pero a mí alguien me va a decir que en Chile los ciclos de sismos grandes se van a acabar. Pregúntenle al sismólogo Lagos, pregúntenle a otros sismólogos qué es lo que están diciendo con mucha responsabilidad, que estamos en un enjambre y ya se están produciendo sismos grandes y eso siempre ha ocurrido en Chile y va a seguir ocurriendo. Entonces tenemos ese tipo de situaciones. Tenemos ahora medio ambiente, crisis, lo que se quiera, pero tenemos situaciones como la que hemos vivido en estos días.
Tenemos incendios, que las causalidades tienen que ver con cuestiones muy concretas que no se han podido superar. Muy concretas. Y ocurre que tenemos un Estado que, al igual que frente a los temas de migración, tema de narcotráfico, tema de crimen organizado, no da el ancho. Acaba de salir un informe de Naciones Unidas pidiéndole al Estado chileno que se preocupe más de estos temas. Y hace unos días atrás, ACNUR, y hace unos días atrás, la Organización para la Infancia y la Adolescencia de Naciones Unidas alertó a Chile sobre el estado de la infancia y de la niñez y de la adolescencia en situación de peligro. Son organismos que tienen mucha experiencia en el mundo. Y si alguien cree que esos organismos, no sé, como están boicoteando al gobierno o le están haciendo el juego no sé a quién, yo ya de verdad siento que los estándares, mira, ha habido reacción respecto de señalar claramente la responsabilidad de la transnacional en él y la CGE. Yo creo que el anuncio oficial del jefe de Estado de decir que se va a revisar las concesiones me parece, pero creo que es insuficiente. Dada la situación de crisis, hay que terminar con esa concesión y que empezar a abrir camino rápido ahora, luego, a un sistema de energía, porque Chile es un país. Mira, yo hace unos años atrás conversaba con el gerente general de Enel, hace unos años atrás, que era un italiano en ese tiempo. Y él me dijo en ese momento que en Chile, de acuerdo a la proyección que tenían ellos, porque Enel es una transnacional de origen italiano, ¿eh? Ojo, ojo. Bueno, él me decía que ellos calculaban más o menos entre 30 a 40 años ya el sistema de transporte y energético chileno completo con sistema de energía eléctrica, completo. Y se estaban preparando para eso y tenían una alianza con la Shell en ese momento, y efectivamente, bueno, pues, pero ellos se preocupan de su negocio. Ocurre que hoy día, producto de estas situaciones, ahora, hace un rato atrás, hubo que suspender el tren hacia el sur, quedó la crema en Estación Central por un problema eléctrico. Entonces yo siento que no es que uno, a ver, por favor, ¿hasta cuándo? Mira, anteayer yo decía, es necesario que se trabaje más rápido con sentido de urgencia el tema de los generadores. ¿Por qué? Porque en él dijo, nosotros vamos a traer generadores desde Argentina. No sé si todavía pasaron, porque ocurre que estaban ahí parados en la aduana. Y estaban tratando de involucrar a entidades estatales para hacerlas corresponsables. Subieron, se dispararon en todas las tiendas donde se venden generadores, se dispararon. La gente está desesperada buscando generadores. Entonces, y ojo, hay lugares en donde ha salido en los canales de televisión, si no es que uno lo invente, por favor, hay que tener, ¿cómo decirlo?, sensibilidad básica para estas cosas. Hay gente que está conectada, tercera edad, y que no tienen electricidad. Entonces uno dice, frente a ese tipo de emergencia, entonces echemos para adelante con lo que hay. Hay generadores en el cuerpo bombero, hay generadores en carabineros, hay generadores en la empresa privada que se ponga, que se ponga, que se ponga. Y desplegamos georreferencialmente que eso existe, está en la institución del Estado. Desplegamos en horas, con urgencia, georreferenciamos y vamos a esos lugares donde hay falta de energía y le instalamos por mientras la energía. Pero ¿cómo puede ser que vamos para los 6 días y hay lugares no solamente en Santiago, sino que también en el sur? Mira, ahora ocurre que hincharon, pero porque hincharon de una manera odiosísima para que se le pusieran sobre aranceles a la siderurgia china. Y ocurre que la CAP, sin ningún problema, hoy día acaba de anunciar que cierra Huachipato. O sea, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? De que el gobierno hiciera todo un trabajo, un proceso, en fin, ¿de qué sirvió? Si igual cerraron Huachipato, están cerrando Huachipato.
¿Y qué quieren? Que los trabajadoras y trabajadores de Huachipato se crucen de brazos, no hagan nada, no digan nada. Se vuelve a repetir, ya la CUT acaba de sacar un pronunciamiento, se vuelve a repetir la situación de Lota en la década de los 90. Fue terrible lo de Lota. Y todo en la derecha lo aplaudía, que el empresario lo aplaudía de pie, porque eran gobiernos civiles los que le estaban haciendo la pega. Eso a mí me va a decir que no tiene que ver con un tipo de modelo económico de dominación, de acumulación de riqueza, pero absolutamente, absolutamente. Cuando uno plantea terminar con la concesión a Enel y reempujar una lógica de planificación de Estado, obviamente en sociedad con los privados, porque nunca, amiga y amigos, no se crea el cuento, nunca. Mira, aquí existió la empresa Boloco que armaba televisor y producía televisor en Chile antes del golpe y era privada. Y existía la CAP. Y existían un montón de empresas que eran privadas. Un montón, no una, dos, un montón. También es cierto que hubo estatización de áreas estratégicas. También es cierto. Y tampoco funcionaban mal, funcionaban bastante bien. Endesa, entre otras. Endesa, entre otras. Entonces ocurre que no es que se pueda repetir si es ridículo, esas son caricaturas, si no se puede repetir, pero que necesitamos dar un golpe de timón con cierta urgencia porque es en él y la energía eléctrica, ni más ni menos que la energía eléctrica. Ahora es Huachipato. O sea, yo siento que en el fondo nos está golpeando la realidad y hay que actuar con sentido de urgencia, con sentido de emergencia, y pongo también el tema del crimen organizado y el narcotráfico. El análisis que hace la ONU reciente, en horas, es que en Chile no es un problema la sensación que tenga la ciudadanía respecto a esto, no es así. Aquí lo que está ocurriendo es que hay más crimen organizado, más narcotráfico, más violencia, hay un sistema financiero de alguna manera intervenido. Bueno, el otro día cuando dije esto, la gente de Exante y la gente del Mercurio le digo que se conectan a estos medios o a la radio Nuevo Mundo solo para tratar de descontextualizar, sacar lo que uno quiere decir de la significación y tergiversarlo, porque eso es lo que hacen, eso es lo que hacen. Pero yo creo que el punto de referencia es que estamos frente a una situación en donde, mira, tú tienes energía eléctrica, tú tienes Huachipato, tú tienes crimen organizado, tienes narcotráfico. Oye, algo te está diciendo la realidad, algo te está diciendo. Tengo entendido que hace horas atrás se estableció un acuerdo para hacer el proceso de tratativas en el Senado respecto a la reforma de pensiones. Y eso va para diciembre, en el Senado. O sea, la derecha tiene unos cuantos meses, incluida la elección municipal, para evaluar qué va a hacer. Es importantísimo lograr que se va a legislar. Es muy importante, es súper importante. Pero hasta ahora, desde que partió nuestro gobierno, y voy a seguir diciendo nuestro gobierno, aunque algunos quieran negarlo, que uno lo dice, la derecha lo que ha hecho es boicotear, obstaculizar y generar extorsión. Eso es lo que ha hecho. Y finalmente echar abajo o establecer los rangos para las reformas que no llegan ni a la esquina desde el punto de vista de los impactos sociales que se requieren que se hagan. La derecha en estas horas, salvo algunas alcaldesas y alcaldes de derecha, los medios hegemónicos, de alguna manera, sea por publicidad, por otras razones, vinculados a Enel y otros más, hasta ahí le llegó. Hasta ahí le llegó. Entonces yo lo que creo, Mar, que estamos frente a una situación que hay que mirarla en su mérito y no sigamos agarrando papas si el problema de Chile principal no está en Venezuela. El problema principal de Chile, y si hay gente que ya está enloquecida por tratar de pasarle cuenta al PC y gente que agarra papa con eso
y me incomoda, dicen, me incomoda mucho estar en una alianza con el PC por la democracia. Mira, yo de verdad creo que hay mucho de resentimiento en todo eso, mucho, mucho. O sea, hay como una, no sé, un sentimiento como bien odioso, ¿ah? Porque nosotros tenemos una alianza. eh, Nosotros hicimos mucho esfuerzo como Partido Comunista de Chile para lograr entendimientos políticos electorales con la ex Concertación el año 96 del siglo pasado, siendo secretaria general del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, tremenda mujer. Le hicimos una propuesta a la Concertación, Ujú. una propuesta a la Concertación para evitar que la derecha siguiera creciendo en política, en economía, en elecciones. Y le hicimos una propuesta con 4 puntos. 4 puntos, derechos humanos, código laboral y 2 cuestiones más fundamentales para la vida chilena, para la mayoría. El año 96. Y el resultado, si es que lográbamos acuerdo, era un pacto electoral. La Concertación en ese momento lo rechazó y nosotros insistimos los años que vinieron, insistimos y logramos romper el binominal y la exclusión producto de esos pactos con la Concertación. Eso es, nosotros ya en ese tiempo, cuando no existía el Frente Amplio, ni siquiera la fuerza, existía la zurda y otras fuerzas de ese tipo, nosotros lo buscábamos. Lo digo porque como encargado de relaciones políticas me tocó trabajar mucho, los hermanos Ruiz, Camilo Broski y otra mucha gente con las primeras direcciones de lo que era todavía, no era Revolución Democrática. Nosotros los buscábamos para construir alianzas, para construir correlaciones, para construir un escenario que permitiera transformaciones en Chile. Entonces, hay una cierta lógica de coherencia política en el Partido Comunista desde el punto de vista de sus alianzas y sus correlaciones, así como también nosotros en un Congreso Nacional del Partido anterior a este, el que estamos en curso, hicimos una valoración táctica y estratégica extraordinariamente positiva del estallido social. Ahí está en la convocatoria, está en el informe, está en las resoluciones. Ahí está. Y antes también hicimos valoraciones que duda cabe a lo que fue el 2011, la Revolución Pingüina, en fin. Es decir, nosotros seguimos en la convicción política de que las luchas sociales son más que gravitantes en los cambios políticos, sociales, culturales y económicos que se han producido en Chile en su historia. Y ocurre que esa historia es la que es. O sea, el Partido Socialista de Chile se funda al calor de un estallido. República Socialista de Marmaduke Grohe, los 10 o 12 días de la República Sí, Socialista. así es. Ahí hay varios que son fundadores del Partido Socialista, Salvador Allende, que duda cabe. Yo siempre lo digo, ministro de Salud Pública del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, posterior a ese estallido, creo, con 33 años, joven médico salubrista. Entonces, esa es la historia de Chile, esa es la historia de Chile, no es otra. Las revueltas obreras y populares en Chile han sido extraordinariamente positivas para generar cambios, la Constitución del 25, reforma al Estado, la reforma agraria, el gobierno de Frei Montalva, el gobierno de Allende, la Unidad Popular. Es decir, eh, el protagonismo popular ha sido clave y sustantivo y necesario. Entonces, yo no creo que en este momento se esté en duda en el Partido Comunista de Chile, no creo para nada, para nada, para nada. Tampoco su antiimperialismo, porque no es una cuestión solo de doctrina, de principio, es una cuestión de realidad. De realidad, si lo que pasa es que con la caída de los socialismos reales, nosotros hicimos toda una serie de rectificaciones y otros también. Y ocurrió que las tesis de otros fueron que hasta aquí llegábamos, o sea, se acabó el ideario socialista, aquí hay que reformar el capitalismo, llegar hasta el final con eso y se acabó. Sí. Oye, Parece Juan, que no se acabó nada porque ocurre que el mundo está en lo que está. Entonces, sí, pues lo que pasa es que a mi juicio lo que ocurre es que nosotros hoy día tenemos eh, con quienes en el fondo se desarrollan las alianzas políticas, sociales, culturales, tenemos por un lado un sector
que sigue viviendo y creyendo que el consenso de Washington existe y que existen las condiciones con las que nace por 90. eh, entonces, esas personas todavía creen que eso es un mito fundante y que ese mito, ¿no es cierto?, todavía está presente, ese mundo unilateral. Y se resisten, ¿no es cierto?, a ver que en realidad la realidad hoy día va por tiene otro derrotero. Y por otro lado tenemos un conjunto de personas que parten del ejercicio de la ficción de que la realidad la pueden construir a partir del hecho, ¿no es cierto?, de un desconocimiento absoluto de lo que ha sido la historia de Chile. Y eso, y ese también, entonces estamos en este espacio, no solo nosotros, hay muchos otros, incluso al interior de ellos mismos también. Eh, y ahí es donde yo veo que es en el fondo el punto de que es la gran fricción que existe hoy día dentro, no solamente dentro de la izquierda, sino que también dentro de las propias derechas. O sea, la incapacidad de entender el espacio, el sistema mundo en el que estamos hoy, cómo esta crisis está rompiéndolo todo. O sea, cómo hoy día Chile está en su ubicación geográfica, en su contenido social, político, en su posibilidad de país. Hoy día existen otras dimensiones donde poder construirse y uno puede, en el fondo, tomar esas oportunidades o no tomarlas. O sea, en este momento Chile tiene la posibilidad de acercarse al BRICS, no necesariamente para que sea la única opción, sino que para abrigar, ¿no es cierto?, o ver un abanico de posibilidades, o sencillamente se cierra en lo que hoy día está. Y hoy día lo que está, ¿no es cierto?, está alrededor de unas economías que son dolarizadas y que van a ir en declive en la medida en que la moneda, ¿no es cierto?, vaya perdiendo su peso, que va a pasar de peso pesado en términos de boxeo, ¿no? Cuando pasa a peso welter y luego capaz que a peso mosca. Entonces, y no nos asustemos de eso. Y eso no significa que va a pasar de aquí a mañana, de aquí a un mes, de aquí a 6 meses. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del proceso. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta del proceso, si nosotros no entendemos lo que está ocurriendo, si nosotros no entendemos que el giro, que hay otros que lo están entendiendo y están hablando, que el giro es Asia-Pacífico, que el giro es previo a 1492. O sea, si no estamos entendiendo eso como gran concepto, estamos en un serio problema. Y en eso hay gente que se va a oponer y está haciendo el ejercicio de oposición y lo está haciendo a través de guerras. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Eso es. Mira, Omar, hay un cinismo completo por parte de la derecha, porque sabes tú quién partió. Bueno, la cuestión del Asia-Pacífico yo la he mencionado otras veces. Las relaciones Estado-Estado, las multilaterales, las bilaterales, son una cuestión que yo creo que hay que mirarla con mucho más atención de la simpleza y la caricatura que se hace en Chile. Es un primer punto. Porque la política exterior chilena, desde el punto de vista de una concepción de multilateralismo y bilateralismo, es una tradición larga que rompió la dictadura fascista, pero la tuvo el gobierno de Alessandri, la tuvo el gobierno de Frei Montalva, la tuvo el gobierno de Allende, por lo menos, y para atrás también. Bueno, Asia-Pacífico. Yo he mencionado otras veces, Arturo Illia, presidente de Argentina, Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile. Uno de los acuerdos a nivel internacional, empujar en la dirección de la relación de los dos países, estratégicamente hablando, con China. En ese momento China no es lo que era hoy, no es lo que hoy. Era un país pobre que estaba saliendo del feudalismo, poco menos. Esa era China. Estos dos señores tuvieron esa visión estratégica. Y Eduardo Frei Montalva le encomendó a su joven canciller, Gabriel Valdés Soercasó, que empujara en esa dirección. Y Arturo Illia, que era un presidente muy progresista en Argentina, le encomendó también a su canciller, no me recuerdo el nombre, la dictadura de Pinochet
Asia-Pacífico tuvo una actividad muy fuerte por parte de Chile. Entonces, cuando uno escucha, y yo escuchaba en Sin Filtro el otro día, al cinismo total de la derecha, no, China comunista, China aquí, China no hay democracia, China... es de verdad, una falta de mirada estratégica desde el punto de vista del interés nacional de Chile notable, terrible. A mí solo me calza esa visión con la que tiene la ultraderecha y la derecha venezolana, y la que Piñera expresó él, no yo, no yo, la expresó él cuando se reúne con Trump en la Casa Blanca y le entrega una bandera norteamericana, y adentro de esa bandera norteamericana otra estrellita que era la bandera chilena, adentro. O sea, en el fondo lo que le dijo a Trump: nosotros queremos ser parte de Estados Unidos. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo. Eh, Trump estaba fascinado, estaba fascinado. Sí, Entonces, obvio que hay una situación extraordinariamente compleja desde el punto de vista del interés nacional de Estado, cuando tú tienes fuerzas políticas y económicas como las que están detrás de estas lógicas, como las que están en este momento en Huachipato, y que cerraron, ¿no? Y primero acusaban a China, qué sé yo, y ahora no, el tema no era China, el tema no era ese, punto, el tema era el negocio, punto. Y esto va a seguir pasando, amigas y amigos, va a seguir pasando. Entonces, no es que nosotros tengamos muchas opciones como Estado Nacional. Lo que está pasando con la energía es una señal roja fuerte. Primero, porque hay desesperación en centenares de miles de familias en Chile en estos momentos que no tienen luz. Primero. Segundo, porque esto va a seguir pasando, ¿no? Entonces, la lógica que tiene la gente que cree que está defendiendo la macroeconomía frente a una posible recesión norteamericana, y se siguen cerrando a la necesidad de que Chile apure su tranco para ingresar al BRICS. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa para Chile. No la hay. No la hay. O sea, no, yo de verdad creo que en esto, Omar, por el interés nacional, por el interés patriótico, por el interés de Chile, nosotros tenemos que dar pasos con urgencia en estos momentos. No hay tiempo histórico para los cambios. Entonces creo que hay una amalgama de situaciones que es muy importante tenerlas muy presentes en el momento que estamos viviendo. O sea, se nos juntaron muchas cosas y se nos van a seguir. es es muy grave, Juan Andrés, es muy grave. Y a mí como te digo, me sorprende eso de que en el análisis que se hace hay una serie de cuestiones que se omiten, y a veces se hace de manera maliciosa que lo omiten. Y por otro lado también mienten. Y eso también, eh, sabes que a veces ni siquiera significa que uno estalle en cólera o en rabia, no, sino que sabes lo que ocurre, una cosa más terrible todavía, es que, y es la pérdida de credibilidad, que uno ya ni siquiera los quiere escuchar. Yo fíjate que solo para decir mi última palabra en este ámbito, en este sentido, Ujú, yo creo que es muy interesante el proceso reflexivo que ha hecho Podemos de España. sí, Yo entiendo que hay una diferencia fuertísima con el Frente Amplio de Chile, ujú, siendo Podemos y el Frente Amplio hermanos políticos hace muchos años. Hay hoy día una diferencia fuertísima. sí, Podemos de España hace rato que viene haciendo una reflexión estratégica a propósito de lo que está pasando en España y en Europa, y a propósito de lo que está pasando en el planeta. Y sí, mi impresión respecto de la posición que han adoptado en relación a Venezuela y otras regiones del mundo tiene mucho que ver con un análisis que a lo menos sería bueno considerarlo, porque no para copiarlo, ¿ah? No para imitarlo, pero para considerarlo. sí, Han sido un referente en muchas cosas y en otras no sé por qué de un día para otro iba a cambiar ese aporte que ellos pudieran hacer, ella y ellos pudieran hacer a la política de la izquierda en España, en Europa, en nuestra región y en otras partes del mundo. sí. Bueno, Juan Andrés, vamos cerrando Vamos, el programa de hoy. Nos alargamos un poco más, pero creo que ameritaba también la situación, ¿no? Eh,
porque en realidad no es sencillo lo que está pasando hoy día en Chile. Recordarles que estamos analizando la semana política, suscribirse al canal es una forma de apoyo, compartir el programa. Bueno, los comentarios siempre son bienvenidos, las sugerencias, todo ese tipo de cosas. También decir de que el programa va a ser replicado, ¿eh? Va a ser replicado en una radio sueca. Vamos a salir allá. Ojo con eso, ojo con eso. Y terminar con un par de poemitas cortos al estilo haiku. Eh, el primero, destellos de luz. La lluvia domestica al orgulloso. Repito, destellos de luz. La lluvia domestica al orgulloso. Segundo texto. El otro voto, alegre, perturbador de los discursos. Nos Ahí dejaste nomás, pensar, nos dejaste pensando más, ahí nomás. nos El dejaste otro pensando voto, el otro voto. alegre, perturbador de los discursos. 5, 7, 5. Haiku, Aico. contando la Gracias, boca. gracias, Nos Omar. vemos, chao, chao, Nos buenas vemos. noches. Chao, chao. Que Chao, estén bien. chao, Chao, Omar. chao.